la esto de Mari. Vamos a tomar asiento. Como si un grupo de amigos se tratara. Eso es. Un poco de misterio. Eso era para soltar nervios. Sí, ahora sí. ¿Nos escucha todos? Yo creo que sí, a mí sí, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes y sean ustedes bienvenidos. Por fin, bueno, aquello que empezó pensando en el 600 aniversario de la construcción del castillo, queríamos hacer una celebración especial y nos planteábamos, bueno, pues una programación especial en la que ensalzásemos toda la oferta cultural de Marsella, pero hacerlo en múltiples disciplinas e intentando llegar a prácticamente todo el público. Por aquel entonces teníamos a Gloria Perales como bibliotecaria, que agradezco tu visita, me hace sentir como más en familia todavía, y ella nos dijo, ojo, he escuchado hablar de Mi Pueblo Lee, ¿estáis buscando algo especial? ¿Cómo no nos metemos en este proyecto? Pues claro, pues como otras muchas cosas, ahí nos metimos a hablar de Mi Pueblo Lee, empezamos a hablar con Maribel Medina, que ya le conocíamos de la presentación de algún libro que había estado en la biblioteca, y justo quedamos en eso, en hacer un festival, pero un festival literario, no un encuentro literario, iba a ser un festival con mayúsculas, en las que llegásemos tanto a los centros educativos como al público lector, al público no lector, en definitiva, un poquito a todos. Empezamos ayer, los que estuvisteis ayer escuchando al maestro Pepe Maestro, bueno, pues ya me escuchasteis también decir lo bien que habían estado y lo a gusto que se habían sentido los escolares, tanto en el colegio como en el instituto, lo bien que se habían sentido con escritores. Habitualmente se sienten a gusto entre amigos, se sienten a gusto con familiares, pero con escritores era un poquito más complicado. Bueno, pues lo conseguimos. Y ahora la siguiente parte era ya llegar a los escritores navarros. Aquí tenemos a dos grandes de la novela negra, a dos grandes escritores navarros, y bueno, yo creo que ya solamente me queda pediros un aplauso para ellos y dejaros con Araceli, la bibliotecaria, Susana Rodríguez y Carlos Basas. Gracias. Bueno, pues sobre todo muchas gracias. ¿Se te oye? Solo se oía a Susana. Solo se me oye a mí, Se oía ella. os podéis ir cuando queráis, ya. Yo me encargo. Se nota que manda ella. No, manda aquella. A ver si será... Si solo se oía ella. Mirad si tenéis la lucecita encendida. Susana ha venido con inhibidores de frecuencia para nosotros. Ya, no descubras mis secretos. Ah, vale. Sí, pero a él tampoco se le oye. Tampoco, claro. A él tampoco se le oye. Mira, vamos a hacer algo. Como se te oye, vete aquí. Vale, y compartís. Y tú y yo nos pasamos. Venga. Vale. Ya está. ¿Ya está? Arreglado. Muy bien. Pues es un gusto estar aquí. ¿No? A ver. El Carlos se está boicoteando, ¿os dais cuenta, no? Yo ya ves que estoy aquí en un rincón, quieta, ni me muevo. Sí. Bueno, pero no pasa nada, porque estábamos entre amigos, ¿no? Yo sé que ellos son amigos y nosotros como en familia, por lo cual seguimos. Muy bien. Pues como bien ha dicho, es un honor estar aquí. Es todo un honor estar aquí en el festival Mi Pueblo Lee, estar con dos grandes de la novela policíaca, navarros. Bueno, Carlos Basas no nació en Navarra, pero lleva muchos años aquí. Susana Rodríguez, lo mismo. Y bueno, sobre todo, nos gustaría saber, por ejemplo, cómo empezasteis a escribir, cuándo os dio esta
cosita de contar historias. De contar historias. En mi caso es que yo no sé hacer nada más. Ahora viene la nave espacial y nos abduce. Suena tal cual. Vale, yo no sé hacer otra cosa. Yo creo que empecé a escribir porque soy una tremenda lectora. Leo desde antes de empezar el colegio. Yo sabía, me enseñaron en casa a leer porque pasaba las páginas de los libros para ver los dibujos y seguía las líneas sin saber absolutamente, me habría dado igual que estuvieran escritas en chino. Entonces, mi madre con su santa paciencia me enseñó los rudimentos y yo sabía, cuando entré en Parulitos, que era lo que había entonces, sabía formar las palabras y leer, y no sé hacer nada más. O sea, si a mí un día me dicen, no puedes escribir, pues ya me podéis acoger, porque no sé hacer nada más. Soy periodista, me he ganado la vida escribiendo noticias. Ahora trabajo como editora y correctora, con lo cual trabajo con libros y escribo los míos. Si me sacas de las letras, no sé hacer otra cosa. Entonces, además yo soy la mayor de 4 hermanos y para que estuvieran quietos les contaba historias. Casi todas eran las que me había leído en los libros del cole o en los libros que había por casa. Y después eran las historias que me inventaba. Y ellos no se acuerdan, pero estaban quietos un rato. Cosa fundamental, sí. Además, los dos tenéis formación periodística. Dale. Yo como tengo buena voz, no voy a explicar. Vale. Los dos tenéis formación periodística, los dos escribís novela negra, tenéis muchas coincidencias. Los dos habéis dirigido, sí. Él estuvo, tú estás ahora desde 2018 en la Semana Negra de Pamplona y él es el fundador, o sea, tenéis muchas cosas en común. Somos guapos, inteligentes. Sí, yo no quería decirlo. Sí, bueno, yo, entroncando con la pregunta que hacías antes, yo fui un lector tardío, por rebeldía. En mi casa se leía muchísimo, mi padre tenía una biblioteca con muchísimos volúmenes, mi hermano mayor leía mucho, yo por rebeldía dije, pues yo me voy a hacer deportista, ¿vale? Pero poco a poco empecé a leer y a que me gustaran los libros, desde los primeros ilustrados, ¿no? ¿Os acordáis de esos libros de Emilio Salgari, de Verne, Miguel Strogoff, con ilustraciones? Yo al principio necesitaba dibujos, ¿vale? Luego ya poco a poco fui prescindiendo de los dibujos. Y sí, me hice luego periodista, y bueno, profesión que además no he ejercido nunca, realmente, ¿no? Y a partir de ahí también empecé a dar clases de escritura, y yo combino dos mundos, que son el del guión cinematográfico, audiovisual, y el de la narrativa, ¿no? Que en el fondo parten de un tronco común, que es lo que a mí me gusta llamar el arte de contar historias. Los periodistas también contáis historias diarias, Sí. ¿vale? O sea que es como uno de esos árboles genealógicos, ¿no? Y he acabado, pues eso, escribiendo novelas, pero ya os revelo que vivir de los libros es prácticamente imposible en España, con lo cual pues tenemos que acabar haciendo otras cosas, Sí. Editar textos, escribir encargos. Sí podemos vivir de la literatura y sus periferias, Sí, pero no de Pero la no de- nuestra. no. De la nuestra. pero no de vender libros. Muy bien. Y, por ejemplo, la primera vez que os publicaron, el primer libro que os publicaron, ¿qué sentisteis? Yo más que el día de la publicación fue el día que me dijeron que me lo publicaban. Bueno, Porque yo llevaba 4 años en una travesía en el desierto desde que había terminado mi primera novela, recibiendo uno tras otro, muy educados todos, pero lo estás empeorando, ¿no? Explota. No es el... No hay nada como un concejal para solucionar los problemas. Vale, tampoco soy muy... Pero yo también tengo buena voz, o sea... Igual si es me más oís al fácil. fondo, Vale. si me oís al fondo, prescindimos. O sea, ya no sé lo que estaba diciendo, porque como estaba esperando te Tu lo primera juro. novela. la sensación
sensación Sí. que tuviste cuando te dijeron vamos a publicar tu libro. Que llevabas 4 años por ahí Sí, pululando. llevaba 4 años mandando la novela a editoriales, recibiendo noes muy educados, pero unos noes tamaño, vamos, estándar, y el día que de repente te dicen que sí, dices, igual no es para mí. Y cuando ves que sí, y ves el calibre, porque yo soy una afortunada, la primera editorial que me fichó era una gran editorial, pensé que me había tocado la lotería. O sea, fue una sensación, y luego todo el proceso de trabajar con la editora, de que te marcara, qué susto me doy de que te marcara los errores que había en tu novela, que no eran pocos, porque es una primera novela de una periodista. Había 0 adjetivos, porque los periodistas no adornamos la información. Tú das la información lo más objetiva que puedes. Entonces tuve que vestir el relato, que ahora estoy haciendo el proceso contrario. Ahora, después de que las primeras novelas poner mucho adjetivo, o más adjetivos de los que a mí me gustan, ahora me estoy encontrando a mí misma como escritora eliminando adjetivos, realmente. Pero quizás porque soy periodista. Pero aquella primera, cuando te llaman y te dicen, oye, que Penguin ha dicho que te publica la novela, yo, pero Penguin Random House Monadory, os lo juro, ¿eh? Y dice, claro, no hay otra. Yo, ¿a mí? Sí, sin retorno, que entonces no se titulaba Sin Retorno. Que te van a mandar por tu agente una copia del contrato que te ofrecen, y yo, impresionante. Cuando volví donde estaban mis compañeros, empecé a llorar como una tonta, llamé a mi casa, llamé a mis padres, como si aquello fuera tremendo. Bueno, para mí era tremendo, ¿vale? O sea, una ilusión impresionante. Me hizo más ilusión aquella llamada que el día que fui a Elcar, el día que se publicaba el libro, y había un montoncito de mis libros allí puestos, que tengo una foto, por supuesto. Pero la llamada, mucho más, para mí significó muchísimo más que el hecho de que el 15 de mayo de 2015 se publicara la novela. La llamada y la palabra clave, contrato. Contrato. Te pagan por escribir casi. Buah, chaval. En esa travesía por el desierto que decía Susana, ella vio un espejismo, el espejismo no era tal, era yo que hacía la misma travesía que tú, pero por otro lado. Sí, es muy duro, es muy complicado y muy difícil. A pesar de que las cifras parecen desmentirlo. Claro. Me refiero a que en España se publican entre 65.000 y 85.000, depende del año, nuevos títulos. Imaginaos, son muchos libros, más de un libro al día. Calcular la gente que manda libros a las editoriales. Sí, es muy complicado conseguir que alguien se fije en ti, que alguien te... Porque antes de que se fijen en ti te tienen que leer. Claro. Y yo creo que lo más complicado es que te lean o que lleguen a leerte, ¿vale? Es decir, imaginaos que estáis en el despacho de una gran editorial que tienen, yo que sé, 40 manuscritos que leerse esa semana. Esos son los 40 que han llegado, pero hay 400 que no, ¿vale? Lo complicado es eso, que lleguen a leerte, y una vez que lleguen a leerte, pues que luego te llamen y te digan, oye, pues nos gusta tu libro, etcétera, ¿no? Sí, es lo que decía Susana, o sea, recibes más nos que sís, pero una vez, pues bueno, te haces un hueco, es menos complicado, pero sin olvidar jamás que ahora estamos publicando en editoriales profesionales, más o menos grandes, pero digo, lo que no tenemos que olvidar jamás es que eso no nos asegura absolutamente nada. Vas novela a novela. Firmas por una novela. La próxima que escribes puede no quererla. Y puedes no colocarla, o puede haber pasado tu tiempo, o puede, yo qué sé, hay tantos puedes. O puedes verte desplazado y sustituido por un youtuber joven, Sí. ¿vale? Que va a publicar una... Por Jerónimo Stilton, no me hables de Jerónimo. por ejemplo. Eso sí que es vender O libros. tía Stilton. Sí, no, pero es un mundo muy complicado. Podríamos hablar largo y tendido del mundo del libro, podríamos dar muchos... ¿Veis lo que pasa cuando hablas del mundo del libro? Sí, Automáticamente es muy complicado, y como veo una lucecita roja de que nos están grabando, pues iremos con tiento. Sí, mejor. Y ese proceso
ese proceso de decir, bueno, voy a escribir una novela, ese proceso, esa investigación, ¿cómo lo vivís? Con trabajo, con mucho trabajo, ¿no? Por supuesto. Yo, en mi proceso es el siguiente. Se me ocurre una idea con un argumento más o menos básico y a partir de ahí veo si ese argumento me funciona o no. ¿Qué quiere decir si me funciona o no? Si ese argumento yo soy capaz de desarrollarlo para convertirlo en una novela. Suelo decir mucho a mis alumnos, les pregunto, ¿creéis que cualquier idea es buena para escribir una novela? La respuesta es no. ¿No en qué sentido? En que si yo no me veo capaz de desarrollar ese argumento, pues para mí esa idea no es buena. Pero esa idea para Susana igual sí lo es. Igual ella es capaz de coger esa trama, estirarla y... Con otro estilo, sí, con otra forma de trabajar o con otro punto de vista y desarrollarla. O sea, la idea no es mala en sí, es que no le vale al escritor. O sí le vale, sin más, no tiene más... Y yo creo que a ella le pasará como a mí. Acabamos teniendo los cajones o las libretas llenas Las de ideas libretas. que no fueron en su día, pero que no significa lo que comentaba. No, claro. Que dentro de 3 años, sí. Los escritores somos muy recicladores. Sí. Nos importa el planeta. Yo, Tenemos una cantidad de ideas. no hay un párrafo que yo borre. Tengo una carpeta que se llama recortes y ahí tengo Words con recortes que he quitado de todas las novelas que he escrito y que, a ver, no valen, porque no valen, y algunos son el auténtico truño, pero tú sabes lo que me duele a mí borrar una idea, que va, o sea, no. Recortes es un buen título. Recortes, te lo cedo, para ti. Sí, o sea, Saca la libreta. a mí me pasa, hablando de recortes, escribes una novela, yo soy muy compulsivo corrigiendo y acabo puliendo, acabo desbrozando. Yo soy capaz de, no sé, pero quitar un 10% de las palabras, corrijo mucho y siempre me encuentro con que mi frase favorita, mi párrafo favorito de la novela es el que tengo que recordar porque no funciona. Pero entonces lo guardas y lo acabas colocando en otra. Yo lo guardo todo porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual en una novela dices, oye, tengo una escena en la que sale un butanero y dices, yo tengo un butanero en algún sitio. Entonces voy a la carpeta de recortes, busco el butanero y reciclo. Igual tampoco vale para eso, ya que vuelve a la carpeta de recortes, pero nunca se sabe. O sea, nunca se sabe. Y por ejemplo también, pues, pequeñas manías. Pequeñas. Vamos a... Yo digo pequeñas, vosotros Gracias. explicad lo que queráis. No sé, Mira, yo trabajo, A la hora de yo escribir. escribo con unos auriculares de carpintero para no oír nada. ¿Ves? Porque me molesta todo. Y entonces me compro el que te succiona el tímpano, ¿sabes? O sea, y no oyes nada. Entonces, yo me lo pongo, son amarillos además, para que cuando yo trabajo de espaldas a la puerta, si entra alguien y me ve con los auriculares, que no pase de ahí. Que no pase de ahí. Porque ya me ve con los auriculares amarillos y sabe que estoy en proceso. ¿No? Yo necesito silencio y soledad para estar concentrada y centrada en la historia. Cada vez que yo tengo una interrupción, la historia cambia, inevitablemente. Porque si yo estoy con una escena y me llama alguien por teléfono, atiendo, me cuentan, he salido de la historia y vuelvo a entrar con lo que me han contado. Claro, ya. Es claro. Entonces, sí, que puede ser anodino y no tener mayor importancia, puede ser un problema, entonces ya estoy más tensa cuando voy a seguir escribiendo la escena, cambia, cada vez que te interrumpen cambia la historia. Entonces para mí es muy importante que al menos mientras estoy escribiendo una escena, estar aislada. Luego hay párrafos que sí que puedes, estar un poquito más... pero no, yo soy un ogro cuando escribo. En mi casa han aprendido a levitar, que es muy importante para escribir. Silencio. Sí, y al final, como no puedes pedir silencio a los vecinos, a los que pasan por la calle, pues unos de estos de gente que hace bricolaje y eso, y son maravillosos. Me oigo respirar y me oigo el corazón. Es todo lo que digo. Muy bien. Y los juramentos que he hecho cuando no me sale. Yo también necesito silencio. Sí. Luego hay compañeros que dicen, no, pues yo escribo con cafetería, música, o sí. yo tal, o yo cual. Yo necesito silencio. Como estoy la mayor parte del tiempo pues solo en casa, pues ese silencio ya me viene dado, ¿no? Con lo cual, pero la música, por ejemplo, altera el estado de ánimo
escuchas una canción rock o escuchas una canción más melódica y lo que escribes es diferente. Me suelen preguntar, claro, tú empiezas a escribir el libro con un tipo de ánimo, tardas 4, 5, 6, 7 meses en acabar el libro, ¿cómo eres capaz de mantener el mismo estado de ánimo, el mismo estilo? Yo utilizo un truco, no sé si Susana lo usa, pero yo no escribo, yo como vengo del cine igual, no escribo los libros en orden cronológico. A veces escribo el final después de escribir el principio o un párrafo del medio. Es la manera que tengo para que, en la medida de lo posible, el mismo estado de ánimo, generalmente en mi caso, porque mis novelas son como son, melancólico, triste, duro, terrible, se mantenga a lo largo de la novela. Y yo lo hago así, es un truco, sin más. No, yo utilizo el orden cronológico. Capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el final. Y a veces es un reto. Por ejemplo, la pandemia ha sido un reto. Yo empecé a escribir la novela, la última novela, antes de la pandemia. A mí la pandemia me ha dado un zapatazo, me ha dejado vuelta al aire, como a casi todo el mundo. Y el reto era que no se notara. Que lo que tú dices, el ambiente, el espíritu, la narración, fuera igual al principio que en el medio que al final. Y yo estuve meses sin escribir porque no era capaz. Porque no era capaz de conseguir esa atmósfera. Pero yo no puedo escribir el final, aunque lo sepa, y yo sé cómo va a terminar la novela, hasta que no llego a ese punto, no la escribo. No la escribo. Y es más, yo soy de cuadernos, de guiones, tengo cuadernos por todos los sitios, y pergeño el final, pero no lo escribo. Lo escribo cuando toca. Lo tienes ya en la mente, Sí, pero... seguramente, quizá lo tengo también pergeñado en el guión, en un cuaderno, pero no lo escribo en el momento que llego, línea y lo pongo, sí. ¿Qué parece ahora que hablemos un poco de vuestros últimos libros? Bajo la piel, cielos de plomo. Bueno, empiezo. ¿Empiezas tú? Pues mi novela es un policial ambientado en Pamplona, protagonizado por una inspectora de policía llamada Marcela Lobo. Me parece que es al revés. Ese es el de... Me parece que es al revés. Hemos dicho antes que yo voy a firmar sus libros y voy a firmar los míos. Yo cuando has dicho Marcela digo, ¿Aquí ha pasado algo? Cuando he dicho inspectora digo, Y cuando ha dicho Pamplona digo, pero no era Barcelona. Voy a explicar, digo, me han abducido de verdad. Bueno, acaban de devolver y han pasado y yo no me he Yo enterado. cuando ha dicho tan serio, ambientada en Pamplona, digo, no. Sí, serio. Vale. En serio, pues yo en este caso sí, he roto un poco la línea de mis dos novelas anteriores, la de Justo y Soledad, por probar algo nuevo, ¿no? De eso también podemos hablar después, ¿no? Las ganas de experimentar a Lo que veces, queráis. de cambiar, de variar, ¿no? Yo me he ido de la novela negra más pura, pura lo de comillas, a una novela histórica de misterio y aventuras, que es un poco un homenaje a esos folletines clásicos de aventuras del 19. ¿No? Las grandes novelas del 19 que habéis leído todos, de Dumas, Dickens, Verne, etcétera, se publicaban por entregas en los periódicos franceses. En España había un folletinista Valero que era muy famoso. Eran un poco como las series de Netflix, pero en el 19. ¿Vale? Tenías que esperar, eran por capítulos. Había una recapitulación antes de la publicación de cada nuevo capítulo, había lo que hoy en día en el mundo de las series llamamos un cliffhanger. Al final de cada capítulo quedaba algo abierto, ¿vale? Para que tú a la semana siguiente volvieras a comprar el periódico. Y es un poco un homenaje a ese tipo de literatura, ¿no? Que en mi caso es la que me engancha. Os decía antes que yo me leía Salgari, Verne, La Isla del Tesoro, Stevenson, etcétera, con ilustrados. Pues toda esa gente empezó escribiendo novelas por entregas en los periódicos del 19. Y yo quería hacer un poco un homenaje a eso y escribir una novela un poco menos intensa y un poco más ligera que las dos anteriores, ¿no? Y eso es Cielo de Plomo, una novela ambientada en la Barcelona de 1843, con su personaje huérfano, muy dickensiano, con un asesino despiadado, con una trama política y además hay viajes. Y mola mucho, tiene un mapa. Los libros que tienen mapas me vuelven loca. Me parece un detalle añadido. Además hay que decir que Carlos escribe muy bien. Sí. Vale, o sea,
Es verdad. Os lleváis bien. Es verdad. Claro. ¿Y qué dice? No, que va. ¿Quién dice? ¿no? Si lo maté. A ver, me pegó 4 tiros en el escenario. Bueno, pero eso fue todo. Ah, sin Fue con acritud. cariño, fue con cariño. A ver, el primer tiro fue sin acritud. Con cariño. El segundo, pero el cuarto ya. Te costó caer, chico. Te toca. Vale. Bajo la piel es mi quinta novela. Escribí la trilogía Sin Retorno, que se desarrolla en Navarra. Después, para respirar un poco, escribí un thriller rápido, divertido para mí por lo menos escribirlo, entretenido, que es Una bala con mi nombre, que fue como mis vacaciones mentales. Y después he vuelto a mis, no sé, mis raíces negras, retorcidas y oscuras y navarras. Y Bajo la piel se desarrolla en Pamplona y en Zugarramurdi. Y bueno, pues ella es una inspectora de policía, de Policía Nacional, que no tiene un carácter fácil, pero yo creo que ninguna persona que sea inspectora de Policía Nacional puede tener un carácter fácil, sin más. O sea, a lo que te tienes que enfrentar no puedes hacerlo si tienes un carácter blandito, tienes que tener tu carácter y ya está. Que ella se va a enfrentar a una trama en la que está implicada el Opus Dei. Las élites del poder van a intentar detenerla, de parar la investigación, y ella, bueno, no, dice que no, que por encima de todo, por encima de ellos, incluso de ella misma, de su seguridad, está la justicia, que no siempre, y eso Carlos también lo sabe porque lo ha tratado en otra de sus novelas, lo que es justo y la justicia difieren bastante, y entonces ella está dispuesta y decidida a alcanzar lo que es justo, aunque la justicia legal le diga que esto no lo puede hacer. Entonces, pues ella utiliza todo lo que está a su alcance, bordeando muchas veces la legalidad para alcanzar su objetivo, que es poner en su sitio al asesino. Sí, y ese es Marcela, un personaje que viene también atormentado. No, a ver, es que el libro tiene dos inicios. El primer capítulo es el inicio del caso policial, ¿vale? Es una persecución de un coche que va uno delante, otro detrás, en el coche delante con una mujer y un niño, y en el coche detrás les persigue y les azuza una persona que evidentemente no tiene buenas intenciones. El capítulo 2 es el segundo inicio, es en el que yo presento a la protagonista que está enterrando a su madre. Eso es. Claro, entonces una persona que en el capítulo 2 está intentando soltar el puñado de tierra que tiene en la mano sobre el ataúd y que no puede, porque para ella eso es un símbolo de que la va a enterrar y no está lista, no puede. En el capítulo 3 está feliz. Es una mujer que acaba de enterrar a su madre y que no tiene ganas de vivir, que no tiene ganas de que le toquen las narices, y se la están tocando mucho, mucho. O sea, es un carácter que yo creo que es lógico, dadas las circunstancias, ¿vale? O sea, una persona que en el capítulo 2, cuando yo la presento a todos los lectores, está en el cementerio viendo descender el ataúd en el que está su madre, no puede, claro, eso es coherencia. Ella está triste, está muy mal. Entonces, es el carácter, porque la novela se desarrolla en un periodo corto de tiempo, ella está en duelo, está absolutamente en duelo. Entonces, es el carácter que tendríamos, creo que cualquiera. Entonces, claro, sí que es verdad que está atormentada porque ha perdido a su madre, porque no lo entiende, porque ve que es tan injusto, ¿no? Aparece también su padre, que se había alargado y vuelve a aparecer y dice: ¿tú dónde vas? Y dice, Sí. Sin quererlo acabamos de dar 3 claves fundamentales de la novela negra. Bueno, 4. Una es disparidad entre ley y justicia, la otra es trama policial trepidante, la otra es subtrama con conflicto intenso de personaje, y la cuarta es mételo todo en un periodo corto de tiempo. ¿ves? Y por eso es un gran profesor. Pasamos a cobrar. Claro, sí, claro. Y por eso es un gran profesor. Perdón. Ahora que has dicho 4 claves, o sea, hay unos puntos para decir esto es una novela negra, o sea, si no tiene clink, clan, porque eso es complicado. Muy complicado. Bienvenidos a
la pregunta. ¿Y tú? Uf, a ver, yo soy muy... hay un escritor de novela negra que a mí me encanta, que es el director de Barcelona Negra, que es Carlos Zanón. Para mí lo que determina realmente una novela negra, por encima de trama, por encima de personajes, etcétera, es la mirada. Decía Carlos hace poco que le han dado un premio en Granada, que en el fondo los que escribimos novela negra somos tíos desesperanzados, pero con un átomo de esperanza que se resiste a desaparecer, ¿vale? Y por eso hacemos ese reflejo tan triste, duro, cruel, sucio y amargado de la realidad, pero que en el fondo mantenemos un puntito de esperanza, ¿no? Para mí la novela negra la determina la mirada, la forma de mirar. La forma de mirar al entorno por encima de otros condicionantes. Pero luego sí es cierto que dentro de la novela negra hay muchos subgéneros, ¿no? Si es un policial, evidentemente necesitas personaje protagonista policía y necesitas una trama policial. Secuestro, asesinato, atraco, hay mil, ¿no? Y hay una diferencia que para mí también es clave, y a ver si soy capaz de explicarla bien. El policial siempre termina bien y restableciendo el orden. La novela negra siempre termina mal y con los personajes perdiendo. ¿Vale? Es un poco la diferencia que yo establezco. Pero yo establezco esta, Susana establecerá otra y... Yo lo que diga. El entendido, al menos en teoría, y ha demostrado que en la práctica también, es yo realmente escribo lo que me sale de las tripas, ¿vale? O sea, he leído muchísima novela negra, mucha, pero no tengo realmente la teoría que él tiene y que me encanta escucharlo. Yo de verdad me estaría todo el rato... a veces ganan los buenos, a veces ganan los malos, a veces se imparte justicia, a veces es lo justo. Pero sí hay una cosa clave también para distinguir entre... A ver, el género de moda no es la novela negra. No. El género de moda es el thriller, ¿vale? El thriller se caracteriza básicamente por asentar todo su peso en la trama, en un 90% en la trama. Es decir, tú coges a un personaje y lo tienes moviéndose a lo largo de 300 páginas, yendo de giro en giro en giro, ¿no? Es un tipo de estructura narrativa muy del cine y muy de la televisión. La mayoría de novelas que hoy leéis son películas escritas. Y han tomado del audiovisual estructura, forma de construcción de trama, etc. Lo cual está muy bien. Sí, sí. O sea, no... Es entretenido, ¿eh? Sí, sí, sí. Escribir una buena novela de entretenimiento no es nada fácil. Para nada. Pero, por ejemplo, te vas a la novela de Susana y tienes esa trama, pero respecto a las anteriores, Susana ha suavizado trama y ha ganado un personaje en esta última. En esta última, sí. Con lo cual, te alejas del thriller y entras más en las profundidades de la novela negra. Es mucho más fácil construir, mucho más fácil entre comillas, construir una trama trepidante que construir un buen personaje. Construir un buen personaje es muy complicado. Y os hago una pregunta. ¿Cuántos elementos de trama o cuántas tramas completas recordáis de las novelas que habéis leído? Nos olvidamos de las tramas casi enseguida. ¿Te acuerdas de un giro? Sí. ¿Te acuerdas de algún elemento? Algún personaje. Pero si el personaje es bueno, se queda contigo. La trama se diluye, el personaje queda, ¿no? Marcela nos va a acompañar durante mucho tiempo. He visto estos volúmenes. Bueno, por favor. Sí. Sí, pero construir personajes yo creo que es lo más complicado. Es lo más complicado, sí. Hacerlo coherente, hacerlo atractivo, hacerlo... hacerlo, no sé, ni siquiera como tú, o sea, no... Porque mi personaje no se parece nada a mí. Eso es lo que dice ella. Para nada. Que va. Algún giro tenemos, un puntito para la leche también. No. Pero, que va, nada. O sea, yo de hecho me tenía que poner posits porque mi personaje fuma y yo no fumo. Entonces me tenía que poner un posit en el ordenador en el que ponía Marcela fuma. Entonces, de vez en cuando tenía que sacarla del bar para que fumara en la calle o acordarme de que, a ver, que se salga una cosa echar un pitillo. Porque como yo no fumo, no es un tic que yo tenga interiorizado y tenía un posit también. Entonces, pero las reacciones, cuando creáis un personaje, ¿no?, que para que llegue,
las reacciones que puede tener ante las distintas tramas, al final llevará algo vuestro, ¿o no? ¿O es todo inventado? Cri, cri. A ver, todo elemento que colocas en una novela es tuyo, al final Tiene que llevar algo sale de vuestro. ti, pero sale de aquí, o sea, Sí. no es algo que yo haría. Estás creando tú. Pero Claro. es mucho más divertido escribir personajes que no tienen nada que ver contigo, claro. que si no nos, Sí, sí. nos dedicaríamos a la autobiografía. Claro, sí, sí. No, Marcela tiene muy poco de mí. O sea, ¿Os acordáis de cuando veis a veces alguna serie que de repente le pasa algo al protagonista y hay ese momento en el que veis al protagonista que coge a su jefe violentamente, le pega 2 sopapos Son las ganas que y luego tenemos. se para la película, volvemos atrás y le vemos ahí como... Sí, que es lo que quiere hacer, pero Eso es. Eso. Nosotros cuando construimos un personaje, al menos a mí me gusta que sea distinto y que Sí. haga cosas que a mí me gustaría Sí. hacer a veces. Eso es lo que quiero decir. en mi caso, yo en mis novelas, sobre todo en las primeras, me dedico a impartir justicia. Directamente. O sea, las 3 primeras novelas que yo escribí, la trilogía, están basadas en hechos reales que como periodista no he cubierto, pero sí he leído, y he leído mucho, y he leído teletipos, etcétera, etcétera. Y debajo de cada una de ellas hay un caso que a mí me ha dolido especialmente. Y ya no solo impresionar, que me ha dolido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, detrás de Sin Retorno está la muerte de Ana Orantes. Detrás de Deudas del Frío está toda la crisis que nos sacudió en el 2012, que a mí me daba un miedo tremenda. Y detrás de Te veré esta noche está el asesinato de los niños Ruth y José Bretón, que por desgracia no hace más que repetirse y repetirse. Son casos que a mí me han impresionado profundamente como persona y que como escritora he volcado de alguna manera en el fondo de esas novelas impartiendo mi particular justicia, ¿vale? Que es ficción, soy consciente de que es ficción, que por desgracia abordas un caso que es un caso de ficción y se va a quedar ahí, es un libro sin más, pero mi interior está más tranquilo. Porque la primera novela, después de todo lo que me impresionó ahora antes, mi primera novela arranca con una mujer pegándole fuego a su casa con su marido dentro. Un marido maltratador. Y es mi pequeña venganza, algo que jamás yo, Susana Rodríguez, haría. Sí, pero Pero es mi como pequeña dice, venganza en nombre de Ana a lo Orantes. que le hicieron a Así de ella. claro, sí, es verdad. Y arranca así, y lo tuve claro desde el principio. Yo de esa novela solo tenía claro el principio. Que O sea, iba a nada ser más. al revés. Sí, eso es. Entonces, es mi pequeña venganza. Eso sí hay mío. Ese caso, elegido conscientemente porque a mí como persona me ha impresionado y me ha dolido. ¿Vale? Yo cuando veía al Bretón buscar a sus hijos y luego te enteras de que los han matado, o sea, no das crédito. Ni como persona, ni como madre, ni como nada. Es que no das crédito. Entonces, poco a poco, con esa idea siempre en el fondo, de manera inconsciente casi siempre, o sea, yo no era ni siquiera consciente de que la tenía en el fondo, pero va surgiendo hasta que de repente ves el caso y lo plasmas. Sí, yo creo que la parte más nuestra de todas las novelas, al menos en mi caso, es lo que yo llamo el sentimiento que la mueve. ¿A qué me refiero? Hay novelas que las lees y dices, están escritas con el sentimiento de cabreo, o con el sentimiento de tristeza, con el sentimiento de nostalgia, ¿no? Que planea, al menos a mí me pasa. Una de las primeras cosas que necesito encontrar para escribir una novela, incluso antes que la trama, es el tono general. Una vez encuentro el tono, que tiene que ver con la mirada y con la voz, soy capaz luego ya de construir más la trama, pero yo soy poco tramador. Es decir, mis tramas son como muy sencillas, tienen pocos giros inesperados, etc., porque me interesa más el tono general que quiero transmitir que aquello sea súper vertiginoso. Cuanto más tiempo dedicas a la trama, menos páginas tienes para el personaje. Y cuanto más dedicas al personaje, menos páginas tienes para la trama y sus giros. O escribes una de 900 páginas. Sí, o luego hay malditos escritores que son geniales tramadores y maravillosos constructores de personajes, ¿no? Que odiamos cordialmente. Sí, si te lo encuentras en un paso de cebra, confundes los pedales. No hay más problemas. Sí, a ver, los hay. Pocos, pero los hay. Sí, es cierto. Y vuestra
una experiencia la que habéis tenido los dos en la Semana Negra, la dirección de la Semana Negra de Pamplona. Mi experiencia, mis 4 años han sido magníficos, los suyos. Fatal. No, a ver, yo estoy recogiendo los frutos sembrados, así de claro. O sea, él dejó un festival de prestigio, un festival consolidado y con la línea perfectamente establecida, y yo me he subido al carro. Bueno, disiento. A ver. Disiento. Bien, yo pongo en marcha un festival con una línea, pero cuando llega Susana lo que hace es hacer lo suyo inmediatamente y llevarlo, conducirlo ella, llevarlo por su dirección, ¿no? Precisamente eso es lo bueno. O sea, la idea que yo tenía cuando, ¿os acordáis cuando os decía, yo a los 4 años me voy? No se lo creía nadie. Me miraban como decía, ¿verdad? Yo nunca lo creí. coño, tal y cual, ¿no? Porque yo creo que eso es bueno. Es bueno, es decir, es bueno la alternancia, no es necesario, o sea, no es obligatorio, pero está bien, porque con el tiempo te acabas dando cuenta de que todos tenemos nuestras filias, nuestras fobias, nuestros escritores favoritos, gente que yo nunca traería o gente que es... pero sobre todo es bueno que alguien con una nueva mirada lo recoja y ya haga algo suyo completamente, ¿vale? Pamplona Negra fue mía 4 años, ya no lo es. Ahora es suyo. Sí, es un fantasma muy recalcitrante. Eso es lo bueno. O sea, lo bueno es que ahora es suyo y no mío. No, nunca ha sido mío. Pero ni ha sido mío ni ha sido de él. Nosotros éramos meros cerebros que pergeñábamos un programa para que la gente de Pamplona, o de Navarra, y ya viene gente de La Rioja, viene gente del País Vasco, venga a Baluarte durante esa semana y se lo pase en grande hablando de novela negra, leyendo novela negra, viendo películas de género negro. Somos cerebros al servicio de un festival, o sea, yo me considero así. Y de hecho, a mí me gusta más el año que tardo en organizarlo que la semana del festival. Ya me dicen, voy a ir a verte en Pamplona Negra. Digo, a mí no. Digo, yo seré la señora que corre de un lado a otro del Baluarte. Digo, porque es un sinvivir. Claro. Es un sinvivir. Porque es en una semana concentrar Claro. todo lo que llevas preparado. Claro, todo el año. pergeñar el festival, darle vueltas, pensar qué vas a hacer, la temática, los invitados, las mesas, el crimen a escena. Bueno, a mí me encanta, pero es un cerebro. O sea, ya está, y es al servicio. Esto ya lo he hecho, esto igual es muy parecido, a ver algo diferente, claro, porque si ya hace 2 años hicimos esto, algo que no hayan visto, tal, eso es, por lo menos en mi caso, y yo creo que el de Carlos también, innovar cada año. Yo en el momento que diga, ¿qué hago el año que viene? Y me quede en blanco, Ya hasta aquí. hasta aquí, sin duda. O sea, el chicle no se alarga. No, porque no es mío. O sea, el momento que mi cerebro o esté a otras cosas y para hacer un truño, el público no se lo merece. En absoluto, en absoluto. O sea, por mi propia... No tengo, o sea, mi ego no va tan allá, ¿vale? Como para necesitar estar aquí, cueste lo que cueste. No lo necesito, entonces, pues bueno. Mientras tenga ideas... Y luego está el motivo real de organizar un festival, que son las copas, las comidas y las cenas. Ya, bueno, regalo, yo estoy contar todo, no vamos a sacar de casa. De verdad. No, y conoces gente muy interesante, muy curiosa, para bien y para mal, ¿vale? Porque hay gente a la que dices, madre mía, no, hermoso. O sea, que lees sus libros y luego los conoces al escritor, porque al final los escritores somos personas normales, vulgares, o sea, que hacemos lentejas y cosas de estas. O sea, no sé, y hemos conocido de todo, ¿verdad? Sí, además... que no vamos a explicar. Hay algo muy curioso. Cuando nosotros éramos más jóvenes, o cuando vosotros erais más jóvenes, ¿os acordáis que había una pared prácticamente infranqueable entre el escritor y su lector? Yo estoy pensando en gente como Delibes, como Cela. Sí, ahora esa pared ha caído, lo cual, por un lado, está muy bien, porque no somos ni dioses, ni gente extraña, sino que somos perfectamente normales, pero por otro lado tiene también el peligro de que el acceso se ha vuelto tan libre y directo. Y luego te pasan cosas como que vas en San Fermines a un baño portátil y cuando sales la señora que está esperando dice, ¡tía, estoy leyendo tu libro! En un baño portátil de San Fermines pues queda un poco glamuroso, la verdad. Sería peor de, ¡tía, estoy leyendo tu libro! No fue el caso.
Eso ya sería terrible. Pero sí, te pasan estas cosas que es genial porque yo todavía me río a día de hoy, imagínate lo que me reí entonces. O sea, pero luego lo dice, he tenido un momento fan. Yo soy también un escritor muy conocido de este país, con el que coincidí en un certamen. Se le acercaron varios lectores, tal. Es un escritor, digamos. ¿Vale? Y nada, el saludó evidentemente correctísimo, maravilloso, tal cual, y luego se vuelve y me dice, uff, o sea, es que esto lo llevo fatal. A ver, Carlos, que tú y yo solo escribimos libros. Ya. Pero tenía esa sensación de encumbramiento que como que le preocupaba, ¿no? Y estaba el tiempo diciendo, a ver, que solo escribimos libros, ¿no? O sea, no somos nada más allá de... Ya. Hombre, realmente no lo somos. Claro. Vale, pero a mí que me venga una señora muy importante y me reconozca, aunque vayas a pagar en Generoski y le vas a dar el DNI con la tarjeta diciendo que es quién eres. O sea, a ver, pues... ¿Crees que bien? Perdona, pues eso es un subidón. El A mí, otro- claro. Es que Eso sí me ha pasado, eso me ha pasado. El otro día fui, déjame fardar, el otro día Venga. firmé 2 libros sobre la nevera de congelados de Eroski al lado de mi casa. Se me subió el ego que no veas. Sí, sí, hombre, normal. Luego llegué a casa... Ah, pues esto es así hoy. Claro, no, luego llegué a casa y me lo bajaron rápidamente. Vale, bien. Hay que tener a alguien al lado que cuando te inflas como un Zeppelin diga, ¿recuerdas el Hindenburg? Pues eso. Pues es que al hilo de eso, muchos lectores pueden pensar, entre comillas, que sois como de la familia. O sea, Sí, y te riñen por cosas que has escrito, ¿vale? ¿Cómo has hecho esto? Que yo no lo he hecho, lo ha hecho el personaje. Pero es que, ¿a ti qué te parece? Yo lo más surrealista que me ha pasado es discutir con un señor que tendría 80 años en Murchante, en la biblioteca de Murchante. Bueno, una acogida fantástica. Yo os he contado que en mi primer libro, una mujer mata a su marido. ¿Y por qué no se ha divorciado? Porque la va a perseguir y la va a matar. Yo al principio, en plan, muy educado. Porque ella cree que el divorcio no va a ser la solución, sino que él va a ir detrás y tal, cosa que no aparece en el libro. Es una explicación superflua que yo le doy, pero bueno. Es que no entiendo, porque estás fomentando la violencia. Yo que es ficción, caballero. O sea... Ficción negra, sí, ¿sabes? ¿sabes? Bueno, pero se vino muy arriba, ¿eh? Y porque has hecho esto, y porque no sé qué, y porque no sé cuántos... Y al final dice, porque lo he escrito yo. Pero ya, y me estaba riñendo. Y yo que no mataba a nadie, literal. O sea, en aquel entonces era incluso vegetariana. O sea, no comía ni animales. Te quiero decir que era una cosa tan surrealista, pero sí que es verdad. Pero cuando te hablan de tus personajes como si fueran seres reales, es que tan mal no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, a mí me gusta hasta cuando discuto. no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero. Venga. Yo tengo curiosidad, los finales de las novelas. Para mí son muy importantes personalmente y muchas veces tengo curiosidad cuando estoy leyendo una novela cómo acabará, cómo terminará. Vuestros finales, por ejemplo, El Cid y Susana, el primer libro, que has hablado bastante del primero, hay un final que no puedo decir que me encantó de la protagonista, que dije ¡buah! Porque yo esperaba otra cosa, Claro. lo que es normal, corriente, pero ahí no pasó. Y eso, la verdad es que me encantó. Y por ejemplo, en tu caso, Carlos, en tus libros normalmente, bueno, está esa amargura, ese final refleja, es la línea, ¿no? Que continúa el libro, es lo esperado, por así decirlo. Entonces, ¿cómo cuidas los finales? Porque realmente tú ya has dicho que tienes el final, lo sabes, pero bueno, a veces lo habéis cambiado, a veces habéis dicho, este personaje se me ha ido por aquí, o ya no me cae simpático, o yo creo que puede ser así. Para mí, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, la novela tiene dos pilares, el principio y el final. El principio es lo que va a hacer que el lector siga leyendo y el final es lo que va a hacer que vaya a comprar tu próximo libro cuando lo escribas y lo publiques. Entre medio tienes que sostener el puente en todo lo alto, pero el final es importantísimo, importantísimo. Yo normalmente tengo bastante claro el final. Intento escribirlo porque claro, como entre medio tú partes de un final, pero entre medio pasan cosas que no siempre estaban previstas en mi cabeza y los personajes evolucionan. En Televista Noche, por ejemplo, escribí 4 finales, porque era la última novela de la trilogía y no me parecía
decente despachar una trilogía que son 1000 páginas en 10 páginas. O sea, eso se merecía un final en condiciones. Y escribí 4. 3 están en la carpeta de cortes, donde morirán. Porque eso es imposible utilizarlo, pero no lo puedo. Pero eran finales de 30 páginas. Vosotros sabéis lo que cuesta escribir 30 páginas. O sea, son 3 días de trabajo, 4 días. Y los borré porque no estaban a la altura. O sea, pero no es la única vez que me ha pasado, pero escribí 4 finales. Es importantísimo el final. Para mí sí que lo es. Y no siempre, porque como no siempre se tiene que atener a lo que el lector espera. Al revés, creo que sorprender de vez en cuando hay tantos miles, millones de libros escritos, dar una pequeña sorpresa está bien. Yo como lectora lo agradezco, que me sorprendan de vez en cuando. Yo en mi caso nunca he cambiado uno. Puedo cambiar cosas del medio, puedo cambiar tal, pero al final no. Por lo que os decía un poco, ¿no? Como no soy de un tramador nato con muchos giros, etcétera, pues ya desde el principio yo creo que mi lector intuye cuál es el final. Si encima pues has leído algún libro anterior mío, sabes que va a acabar mal. Es así, ¿no? Pero porque me gusta reflejar un poco esos mundos, no tanto Justo como... Bueno, Justo no acaba mal. Eso te iba a decir, ¿no? Se vende fatal. Lo voy a matricular en un curso de marketing. Pero ¿vale? O sea, porque los libros son buenísimos. No, pero no quiere decir que acabe mal. No, eso. Sí, no, pero tal como lo ha dicho, sí. claro. No, pero a ver, también comentabas algo, yo me río mucho y me divierto mucho con mis alumnos o con algunos lectores cuando te hacen la pregunta de, bueno, pero los personajes de repente toman el control, te hacen cambiar cosas, te hacen ir hacia aquí, hacia allá. Yo siempre respondo lo mismo a eso, ¿no? Es decir, el día que escuchéis que un personaje os habla es que tenéis esquizofrenia y ir al médico, ¿no? Cuando construimos una novela hay un elemento fundamental por encima de cualquier otro, que es el de la verosimilitud. Pero no la palabra verosimilitud entendida como la entendemos todos en la vida de a pie. La verosimilitud en una novela tiene que ver con la construcción del propio mundo de la novela. Es decir, que el comportamiento de tu personaje sea lógico dentro del universo. Cuando construimos una novela lo que hacemos es crear un mundo posible. Se puede acercar mucho a la realidad, poco, pero no le debe nada a la realidad. No sé si me explico. Debe ser verosímil. Y a veces, sí es cierto que si has construido un mundo verosímil muy bien armado, solo puede ir en una dirección. Porque si no te cargas esa verosimilitud. Con lo cual, a veces el final es inevitable y solo puede ser uno. Si evidentemente lo que has construido es una... Vamos a hacer un cintillo de esos de libro, ¿vale? Hay una faja. Si has construido un thriller trepidante, adictivo y que no te dejará dormir, pues entonces hay tal cantidad de giros a lo largo de 300, 400 páginas que la verosimilitud, la lógica y todo eso desaparece. Es como en la vida de Brian, ¿no? De repente en la época palestina el tío cae de un edificio, llega un marciano, una nave, lo recoge y lo deja en el suelo, ¿no? Eso es un thriller. Un giro inesperado. Un giro inesperado. Sí, pero si has construido bien tu mundo, el final solo puede ser uno. Lo que puede ocurrir es que te des cuenta de que tú lo que habías pensado en tu cabeza o habías escrito en tu cuaderno realmente no es verosímil en ese momento y ahí cambia. No es que el personaje se apodere de la novela, es que te das cuenta de que tú lo que habías pensado no es verosímil con lo que llevas escrito, con la historia que realmente estás escribiendo. Entonces cambia por eso. Pero a mí hasta ahora en 5 novelas nunca se me ha apoderado un personaje. Pero tengo control. Tus cascos son pero muy herméticos. Sí. Buah, ¿qué te pasas? Cualquier día me voy a colar en su despacho sin que me vea, voy a ir al cajón de los descartes, voy a afanar unas cuantas cosas, pero estaba pensando en algo comercial ahora, fíjate. ¿Hacemos un mola? No, sí. Hacemos un mola. Somos 3. Claro. Digo, pero dentro de poco, imagínate como en el cine, un director's cut, ¿vale? Sabéis que en el cine hay productores que cambian a veces elementos de las historias de los directores. Nosotros tenemos editores. Sí. A partir de ahora empezaremos a vender los libros. La versión del editor, la versión del escritor, la versión real del escritor con final alternativo. Yo veo negocio ahí. Venga, vale.
Sugerencias de lectores. Ahora que a mí no me va a mola, yo a Maribel ya le leí en el Facebook, le repaso la parte que a Maribel, ¿lo está bien? Bueno, y a Carlos Basas es que tiene una relación con Marcilla muy chiquitina porque estuvimos en Olite, en unos festivales con Ana Urugarren. Sí. Bueno, es que yo te estuve viendo, subimos. Y luego de Marcilla, de la biblioteca, cuando yo trabajaba aquí, fuimos al primer festival a ver a Víctor de Lagos. Estuvimos también allá. No, que os iba a preguntar que qué opinabais, no de Molas, sino de todo el revuelo que ha habido sobre Carmen Molas. Que les viene de maravilla. Hombre. Es mediático. A ellos sí. Absolutamente. A ellos sí. A ver, mi opinión personal, que una empresa privada como es Planeta organice su premio y se lo dé a quien le dé la gana, Subiendo este año además el precio. porque eran 3. Claro. Me parece lícito. Me da pena los 480 escritores que mandan sus manuscritos pensando que los van a leer en justicia. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque el premio Planeta es mucho dinero y Planeta no se va a arriesgar a dar el premio a un desconocido o una desconocida que a lo mejor no vende para llegar a los 600.000 o al millón que es ahora, que yo creo que el año que viene bajarán. Dirán, no, es que como era el 70 aniversario dimos el millón y era este que es el 71 es muy chungo, vamos, 600.000 otra vez. ¿Vale? Yo creo. En mi opinión es lícito que se lo den a quien le dé la gana, pero también es verdad que deberían, es algo que debería quedar claro, pero hay una reflexión. Un premio que se da el 27 de octubre no puede estar en la calle el 3 de noviembre. ¿Vale? O sea, es humanamente imposible coger ese manuscrito, maquetarlo, corregirlo, hacerle una portada, imprimirlo, distribuirlo para que esté en todas las librerías de España y Latinoamérica el 3 de noviembre. Es humanamente imposible. No se puede. Con lo cual, esos señores sabían desde hace por lo menos 3 meses que les iban a dar el Planeta. Eso sí, no se lo habían encargado antes. Hay un ejercicio muy fácil que se puede hacer, que tiene 2 partes. Una es coger la lista de los top 10 de ventas, ¿vale? De los últimos 5, 6, 7, 8 años, mirar quién está en Planeta y quién no. Opción 1, si me voy a gastar 600.000 euros, voy a coger a alguien que me venda un mínimo de 300.000 y siempre está en esa lista. Opción 2, quiero fichar a Leo Messi de la empresa rival, que es lo que ha pasado este año. Sí. ¿Y cómo ha respondido Penguin? Llevándose a Posteguillo. Sí, pero ya saben lo que se rumorea, lo que yo estuve, la trilogía aquí con Penguin, y lo que se rumoreaba era que Planeta lleva años rondándole a Arturo Pérez Reverte, y lo que hizo Penguin fue ponerle 600.000 euros encima de la mesa y le dijo, toma el Planeta, porque es dinero, al final es dinero, y entonces él firmó para quedarse con Penguin. Eso yo no tengo certeza de haberlo con Arturo Pérez Reverte para que me lo confirmara, pero me lo han contado 2 veces, o sea, no lo sé. Pues, yo sí he conocido a 2 escritores, uno de ellos, Susana, también le conoce muy bien, al cual le han ofrecido el Planeta y dijo que no. Ostras, ¿cómo me lo dices? No. ¿Saberlo y no ser consciente? Al hilo de esto, entre vosotros se ve que hay una buena relación, hay un buen No. rollo. No, eso no. Nada. O sea, es todo puramente. Pero como curiosidad, ¿la relación con otros escritores es buena o ahí entre vosotros hay también vuestras rencillas para ver quién vende más, quién no vende más, quién escribe una mejor No está en novela? nuestra mano quién vende más, está en la tuya. Entonces, que a mí me caiga mal Juan Gómez Jurado porque vende 250.520 veces más que yo, me parece tonto. Al final somos personas, ¿vale? Entonces, a mí Carlos me cae bien o mal por cómo es y por mi relación con él, no por cuánto vende. Es que, por lo menos es mi teoría. Yo lo que hago es no comentar las tramas con ellos. Porque al final ya verás tú. No, es broma, pero sí que es verdad que nosotros, además en Navarra, tenemos una asociación de escritores y nos llevamos muy bien, en términos generales. Pero al final, como somos personas, hay gente que te cae mejor, hay gente que te cae peor, pero... y todos los que hemos conocido por los festivales a los que hemos ido por este mundo de Dios, yo Hombre, todos. los valoro como personas, no como autores. Es decir, fulanito me ha sacado de quicio porque no hace más que no sé qué. Pues te ha sacado de quicio porque yo soy como soy, esa persona es como es y no congeniamos. Y ya está. Pero tampoco congeniaríamos si él fuera o ella ingeniero y yo bombera. O sea, me daría igual.
porque es una cuestión de personalidades. Pero nosotros es verdad que nos llevamos bien, pero porque nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos un sentido del humor muy parecido y eso pues nos entretiene a los dos. Entonces tiramos de eso muchas veces. Sí, no, en general, dentro del mundo de la novela negra, en general, sí. En un 80% de los casos yo creo que nos llevamos bien, Sí. tanto a nivel local como estatal. Sí, Yo creo que la mayoría de la gente es bastante maja. sí. El único problema llega, al menos en mi caso, y pues tampoco es problema, es por darle un poco de salsilla a la cosa, ¿no? Cuando te encuentras con determinados escritores que no... Silencio dramático, ¿vale? Esto es un cliffhanger. Sí. El próximo Ahora, siguiente año- capítulo. No, te encuentras en este mundo... A ver, hay gente que ama la literatura y hay gente que lo único que le gusta de la literatura es ser escritor. Y vender libros. No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Y a veces ahí con algunos chocas, Sí. pero tampoco les deseas la Pero muerte, no, son no, una no hay parálisis bronca, dolorosa. no hay bronca, simplemente no te relacionas y ya está. La próxima vez que te lo cruzas haces elegantemente y ya está. No, te lo cruzas de saludas, ¡hombre, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y tal. No, a mí me encantan los que presumen de sus cifras de ventas. Yo sonrío y callo. Podemos hablar de uno que como no No. está presente y es francés, Pero vamos, que te cuentan lo que ganan, lo que venden, tal, y porque yo creo que tienen una autoestima tan limitada y tan pobrecita que si no están, no se refuerzan mostrando esas cosas, pues no. Pero en general, y a mí me cae bien, y tú lo sabes. ahora paga. Pues nada, ya me están diciendo, la verdad es que esta charla es muy amena. Yo creo que podríamos seguir horas No lo sabía. y horas. No soy yo. Podríamos seguir horas y horas, sobre todo muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, de verdad. De verdad, un Sí. placer hablar con vosotros. Y ahora pues vamos a pasar a un refrigerio. A lo que habéis venido todos, que es al picoteo. No. Y hay libros para firmar, ¿vale? No sé si firmaré los tuyos o los míos. Eso ya lo Pues a mí no me decidís, lo pienso. lo decidís vosotros. Muchas gracias por estar aquí, de verdad.